Nos contaba tempranito Joaquín Mujica Díaz, como lo hace todos los viernes, cuáles son las informaciones que van saliendo a la superficie, cuál es el interés marcado de Javier Milei para este tramo de su gestión. Una gestión que tiene 5 días, pero parece que hubiera transcurrido un año. En línea está César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva de la UBA. Recién hablamos del mercado laboral. Yo quiero hablar de los cambios que pueden venir si es que se hace una reforma tributaria como la que se viene mencionando hace mucho tiempo a través de los distintos gobiernos. Quitar un poquito la presión impositiva u ordenar tasas, impuestos nacionales, impuestos provinciales y demás. César, un gusto tenerte al aire, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. Buen día, Eduardo, un gusto saludar a todo el equipo. Muy bien. César, ¿podrá este gobierno hacer una verdadera reforma tributaria en la Argentina? Yo creo que esto tiene que tener 2 etapas inevitablemente. Primero, un equilibrio fiscal, que es la madre de todos los problemas cuando hay desequilibrio y genera inflación. Y previo al equilibrio fiscal se podrían hacer algunos retoques, no necesariamente bajando los impuestos, sino adecuando un poco a lo que es la realidad. Y en una segunda etapa sí tiene que haber una reforma integral que no sea un parche que remiendan otros parches, y ahí sí tiene que haber una baja de impuestos con equilibrio fiscal. En esta primera etapa circuló ayer un proyecto del Poder Ejecutivo donde hay una mala noticia para los asalariados que pagaban ganancias, porque se derogó la ley que fue aprobada hace pocos días atrás por el Congreso antes del cambio de gobierno, y que establecía un mínimo no imponible aproximado para enero de 2,5 millones de pesos. Sí. Eso significa que si la ley sigue vigente, sí, porque es un proyecto de esto, todos los que ganen más abajo de 2,5 millones no pagarían impuestos a las ganancias. Bueno, ¿qué dice el proyecto que hemos leído ayer? Que se deroga esa ley y se vuelve al régimen previo a la ley, y a partir de enero pagarán ganancias los asalariados que ganen más de 976.000 pesos. Ahora, César, en términos nominales, ¿sería volver al tiempo previo a la aplicación de la ley que impulsó Massa? Exactamente. ¿O más abajo todavía? Es volver a la ley vigente, pero incluso dejar sin efecto lo que era el plan Taquita, que por un decreto se aumentaba el piso de ganancias a partir de octubre, noviembre, diciembre. Bueno, eso queda todo sin efecto porque para octubre era casi 1.800.000 pesos. O sea, el impuesto a las ganancias volvería a impactar sobre el salario de ¿cuántos trabajadores? Y cerca de 800.000 trabajadores. Porque algunas estimaciones daban cuenta de 1,5 millones de trabajadores. No, hasta el momento en que se empezó con el plan Platita y toda esa historia de regalo, ¿sí? Bueno, lo que había casi 900.000 trabajadores que pagaban ganancias y quedaban pagando ganancias cerca de 100.000. Ahora, ¿cómo se conjuga esto con las ideas libertarias, no? Porque Milei votó a favor del plan que propuso o del proyecto que propuso Massa. Ahora dicen que este retroceso sería de forma transitoria. ¿Crees que pueda ser así? Yo creo que sí, porque en rigor de verdad la Argentina tiene muchas distorsiones impositivas. Por ejemplo, si estaba vigente la ley, si sigue vigente la ley, el autónomo queda con mucha desventaja, porque un autónomo que ganaba lo mismo que un asalariado, el asalariado no pagaba y el autónomo en el año pagaba más de 7 millones. Entonces, esa ley que fue aprobada por el Congreso, insisto, en un escenario preelectoral, esto es importante, bueno, también generaba más distorsiones todavía, por ejemplo, con los autónomos. Entonces, yo creo que en una segunda etapa, logrado el equilibrio fiscal, el gobierno tiene que ir a una reforma tributaria tendente a la baja de impuestos,
para atraer inversiones, para simplificar el sistema tributario, que hay demasiados tributos vigentes, y justamente esto genera más empleo, más consumo, más actividad económica, menos pobreza. Ujú. Esto tiene que ver con la herencia, Eduardo. Hay Claro. un desequilibrio fiscal de cerca del 5% del PBI. Hay una pobreza, esto genera inflación y genera más pobreza, y hay una pobreza del 40% medido con planes sociales. O sea, si sacamos los planes sociales, la pobreza pasa a ser el 50%. Eso significa que de dos ciudadanos argentinos, uno es pobre. Ahora, César, por último, digo, ¿crees que se puede llegar a un esquema razonable en términos tributarios en la Argentina en cuánto tiempo? Digo, con la decisión que ha mostrado este gobierno desde el inicio en aplicar las medidas que había prometido en campaña. Yo creo que en 2 años tenemos que pensar en una contundente rebaja de impuestos. En 2 años el comienzo de una rebaja de impuestos o un sistema ya más simplificado y sin tantos impuestos y tasas. Más simplificado y un sistema tributario competitivo que vaya eliminando los impuestos más distorsivos que hacen mucho daño a la actividad económica, como las exportaciones, el impuesto a las exportaciones, el impuesto a los débitos y créditos, y reformular ingresos brutos para que se cobre solo en la última etapa consumidor final y no todas las etapas anteriores que tienen un efecto de potenciación en el precio, ¿no? La última, ahora sí. ¿Qué pensás de un nuevo blanqueo de dinero? Mira, en rigor de verdad, cuando hay crisis económica y hay mucha inestabilidad, la gente trata de cubrir su patrimonio como sea, y normalmente cuando no existe moneda también mucha gente va al dólar, y después se van generando muchas distorsiones, gente que tenía dinero blanco lo convirtió en negro, o directamente gente que ha trabajado en negro. Entonces me parece que un blanqueo es posible en la medida en que genere confianza, baje junto con el proyecto blanqueo bienes personales, y yo vi un proyecto que bajaba bienes personales, y además es muy importante dar un premio al contribuyente cumplidor, porque todo blanqueo o moratoria genera una desmotivación al que viene cumpliendo. Entonces, algún premio, aunque sea simbólico, tiene que recibir el contribuyente que no entra en blanqueo, pero que pagó absolutamente todos los impuestos. En los términos en los que menciona Caputo, este blanqueo de dólares, si se quiere, ¿lo ves viable? ¿Y cómo lo ves en función de, bueno, de lo que reclama cualquier persona, ¿no? Que se haga justicia? Porque si yo tengo, no sé, 3 millones de dólares en negro y los pongo en una cuenta, y como lo hice espontáneamente, no me cobran nada, pero me obligan a que quede ese dinero dentro de las arcas del banco, digo, ¿lo ves razonable, lo ves viable? Sí, el proyecto que circuló ayer es que hasta $200.000 no se paga absolutamente nada de blanqueo, y más de $200.000 se paga el 5%. Ajá. Pero tiene que quedar en el banco hasta que yo haga una operación, por ejemplo. Exacto, o que invierta. La idea es mover la economía también, ¿no? César, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Adiós, buena jornada. Chau. César Litvin, tributarista.